En notación índice se debe tener mucho cuidado para aplicar este tipo de operación, este tipo de elemento que nos permite factorizar un factor común para evitarse cualquier tipo de incongruencias. Nosotros tenemos que considerar siempre en notación indicial para no equivocarnos. En el caso de aquí, como indica el ejemplo, es una notación matricial. Fíjense que tenemos la matriz R multiplicada por un vector menos un escalar lambda por M. Tenemos una igualdad, ¿no? La matriz R multiplicado por un escalar lambda por un vector, ¿no? Este es un vector, perdón, es una matriz por un vector y un escalar por un vector. De tal manera que para simplificar nosotros aplicamos las leyes de las ecuaciones, las leyes fundamentales de las ecuaciones que nos indica si a ambos lados de la ecuación sumamos la misma cantidad o restamos la misma cantidad, la igualdad persiste. Es lo que nos dice la ley fundamental de las ecuaciones, ¿no? Entonces podemos aplicar eso. Aquí se va a simplificar el lambda por el vector y simplemente quedaría la matriz por el vector, escalar por el vector igual a 0 y podemos factorizar el factor común que es m, el vector, que va a multiplicar a la matriz menos el escalar igual a 0. ¿Sí? Entonces, simplemente es eso. Bien, ¿qué ocurre en el caso que tengamos ahora un tensor de segundo orden? Si tenemos un tensor de segundo orden multiplicado por un vector sub j, multiplicado a un lambda por un vector sub i, lo que podemos hacer primero es, por la ley fundamental de las ecuaciones, podemos hacer la diferencia a ambos lados. De esa manera, esta expresión de aquí se hace 0 en la segunda igualdad. Y tenemos el tensor de segundo orden por el vector y menos el escalar por el vector. Bien, para convertir este subíndice I en J, nosotros aplicamos un artificio aplicando el delta cron. Entonces, aquí vamos a decir que el lambda, el escalar, multiplicado por un delta cron y J por el vector mj. Y multiplicado estos dos, sabemos que los subíndices iguales se van, por lo tanto tendríamos el vector i. ¿Sí? Es el artificio que se utiliza. De esa manera nosotros podemos aplicar tranquilamente para resolver aquí, para resolver, aplicando esta igualdad, vamos a tener que aquí es lambda por el delta cron por m sub j. Fíjense que los índices son iguales, este vector es igual, podemos ahora factorizar y vamos a tener el tensor de segundo orden por lambda por el delta cron y igualado a 0. Pero aquí la diferencia es que esta igualdad, este vector no puede ser 0, no puede ser 0. Esa es la diferencia, ¿sí? Siempre tiene que ser diferente a 0. Eso es la diferencia. Mientras que este otro factor, en la cual el tensor IJ menos lambda por el delta cron, tiene que ser igual a 0. Por el teorema, es un teorema de las ecuaciones, ¿no? Mientras este vector MJ tiene que ser diferente a 0. Esa es la aclaración que tenemos que hacer aquí. Bien, con esa aclaración yo creo que podemos resolver este ejercicio que tenemos aquí. Este ejercicio de aquí. Vamos a factorizar. A ver cómo nos resulta. Bien, para factorizar entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar este elemento multiplicado por un delta cron, Bien, entonces nos vamos a ir a abrir a nuestro
elemento para hacer ecuaciones y de aquí lo vamos a copiar. Vamos a copiar el elemento, este elemento que nos pide que es factorizar. Bien, entonces vayamos haciendo ese ejercicio. Bien, factorizar. Para factorizar, lo que vamos a hacer simplemente es llegar a aplicar el delta com de tal manera que nos facilite esa operación de factorización. ¿Y cómo podemos hacer eso? Simplemente tenemos que fijarnos en los subíndices para poder realizar la multiplicación. En este caso lo que vamos a hacer es multiplicar aquí esta expresión beta, esta segunda expresión. Le vamos a decir que es igual a beta por el delta cron y j. Beta es un escalar. Entonces aquí vamos a poner IJ por NJ, N sub J, por el vector N sub J. Al multiplicar el delta cron por N sub J, vamos a tener un vector que es simplemente N sub I. Y de esa manera, esto vamos a reemplazar en la ecuación, en esta ecuación. Reemplazando, entonces vamos a decir, reemplazando, vamos a reemplazar ahí, y fíjense que se ha resuelto el ejercicio, hemos logrado resolver. Por la ley fundamental de las ecuaciones, a ambos lados puedo restar la misma cantidad y la igualdad persiste. Por lo tanto, aquí se va a hacer 0, estoy restando la misma cantidad a ambos miembros de esa ecuación. Por lo tanto, voy a tener una igualdad de esta manera, igual a 0. Por lo tanto, aquí ahora sí tengo el vector n sub j que voy a poder factorizar. Los coloco entre paréntesis. Y ahora voy a ir copiando cada elemento. Este tensor IJ menos el beta por delta menos lambda, multiplicado por m sub j. De esa manera he logrado factorizar así de fácil. Vayamos haciendo el segundo ejercicio. Para resolver, nos dice este elemento. Entonces vayamos resolviendo eso. Bien, para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a multiplicar, entonces vamos a hacer el siguiente artificio. Voy a decir que este delta por ese tensor de segundo orden, de rango 2, tensor de rango 2, lo que voy a decir es que voy a multiplicar, en este caso, por un elemento, por otro tensor, por un tensor cualesquiera, voy a llamar un tensor S. Bien, vamos a lo siguiente. Ese lambda vamos a colocar así, lambda. Bien, por un tensor cualesquiera, la cual le voy a colocar los índices IJK por un vector, por el vector NK, N sub K. Bien,
Al multiplicar esto, fíjense, los subíndices son iguales y nos va a dar el mismo tensor IJ, el mismo tensor IJ de segundo rango. Bien, entonces eso lo voy a reemplazar ahí, lo voy a reemplazar en esta expresión. En esta expresión. Voy a colocar esto ahí, igual a esta expresión. Bien, ahora sí, por la ley fundamental de las ecuaciones, voy a aplicar la misma igualdad a ese elemento, Entonces voy a aplicar la misma igualdad menos por este mismo elemento. Esto puedo decir que sea un delta cron. Este elemento puedo decir que es un delta cron. Ya saben que el delta cron es la matriz identidad. Puedo decir que es una identidad en tercer orden, pero no es tan así, no va a funcionar tan así. Lo mantenemos como tensor. Como tensor nomás, porque es de tercer orden, no nos meteremos a delta cron. El delta cron es de segundo orden. Bien, entonces lo mantenemos así. Y fíjense que aquí, restando este elemento, vamos a poder colocar ahí. Aquí se va a simplificar. De tal manera que simplificando nosotros vamos a tener que esto se hace cero. Sí, evidentemente se hace cero. Por lo tanto, esto es igual a cero. Y de aquí fácilmente vamos a poder factorizar. TIJ, K, ese tensor de rango 3, menos lambda por ese tensor SIJ auxiliar que lo hemos utilizado para obtener, para poder realizar esa multiplicación con ese vector. Bien, de esa manera aquí tenemos n sub k, que factorizamos, y de esa manera decimos que el vector n sub k tiene que ser distinto a cero. Y esta igualdad por el teorema de las ecuaciones, por el teorema del factor nulo, creo que se denomina, esto tiene que ser igual a cero.